portal de luz, dirigido por el Espíritu Santo, gracias a la colaboración de muchos hermanos de distintos países, y todos somos uno. Mi nombre es Lina Córdoba, de Tucumán, Argentina, y me acompaña en el soporte técnico Astrid Suárez. Y tengo la gran alegría de presentar a una maestra que ya estuvo en nuestra plataforma y ahora desde España, Madrid, nos comparte un tema que se llama El perdón para salvar. Bienvenida, Dalia, el micrófono es tuyo. Gracias a todos por su presencia hoy para que compartamos este tema. Quiero dar gracias también a un curso de Milagros Universal por hacer posible y tender esta ventana, esta puerta grande para poder compartir aquellas cosas que los maestros queremos ir aprendiendo. Gracias y bendiciones por la labor que están realizando ya desde hace un rato largo en un proyecto que comenzó para una Semana Santa y se volvió santo, perenne y permanente, en donde, bueno, también ahora están acompañando con los ejercicios del curso, todos los días prácticamente están teniendo actividades de lunes a viernes, Astrid, ¿verdad? Actividades, inclusive 2 veces por día. Así que bueno, mucho enriquecimiento, gracias a UCDM Universal por la labor que están realizando, gracias Astrid, gracias Lina por esta ayuda técnica que están prestándonos hoy. Bueno, hermanos, gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Honro que me acompañen a que revisemos este tema. Uno de los temas probablemente más hablados dentro de un curso de milagros que es el tema del perdón. Y bueno, este tema del perdón, hoy quisiera que lo enfocáramos y pudiésemos mirarlo desde una perspectiva que nos ayude a comprender qué no es el perdón y qué sí es el perdón, porque evidentemente nos confundimos, porque recordemos que el ego, esa parte en nosotros, esa parte errada de manera de pensar, esa parte que percibe en nosotros la dualidad, el ego evidentemente va a estar entonces llevándonos todo lo que Dios trae para nuestra salvación, vamos a estar reinterpretándolo de manera errada, y una de las cosas que hemos interpretado de manera errada es el perdón. Y generalmente trae mucha confusión y mucha pregunta de, ¿será que yo he logrado perdonar esto? ¿Será que todavía no lo he perdonado? ¿Será que sí lo perdoné pero no olvido? ¿O cómo saber si estoy ofreciendo un verdadero perdón o un perdón para sanar? Y de eso vamos a estar conversando hoy, vamos a estar desarrollando ese tema. Pero para poder estar en la línea de lo que es el perdón para salvar, que es el perdón que nos brinda el Espíritu, que nos brinda Dios a través de su Santo Espíritu y que nos trae Jesús, Cristo, para que nosotros aprendamos a ver a través de los ojos de Cristo. Porque solo a través de la visión de Cristo podemos realmente ofrecer porque ya vamos a ver que realmente el perdón luego termina en su última fase perdonándome por todo lo que había creído que pasaba o que acontecía.
por todo aquello que terminé proyectando hacia todos los demás. Así que vamos a comenzar entonces con una meditación hoy. Y esa meditación que vamos a atender, les voy a pedir que me acompañen, después les voy a decir qué lección es, pero que simplemente ahorita nos coloquemos en una aptitud receptiva para poder aperturar nuestra mente a comprender desde el anexo de un curso de milagros lo que es el perdón para salvar y cuando estamos en el perdón errado, en ese perdón para destruir o en el falso perdón. Esa es la meta que hoy nos acompaña. Y como eso es lo que queremos aprender, pues nos colocamos entonces allí en la disposición de poder compartir en este instante esta pequeña meditación. Te voy a pedir en este instante que cerremos nuestros ojitos para evitar las distracciones de la vista, para que podamos recogernos en lo íntimo de nosotros. Para que podamos recibir esa gracia de Dios que nos permite estar en su presencia. Hoy reconocemos la presencia de Dios en cada uno de nosotros y de su Santo Espíritu. Permitimos que su Santo Espíritu nos inunde con su gracia, nos plene con su misericordia. Hoy tomamos la mano de Jesús, Cristo, nuestro hermano mayor, Divino Maestro. Y nos dejamos acompañar por él. Dejamos que su espíritu resuene en cada una de nuestras inhalaciones y exhalaciones. Y únete conmigo en esta oración. Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Y atiende tu respiración. Y repitiendo internamente, hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Cada día, cada hora y cada instante decido lo que quiero contemplar, los sonidos que quiero oír y los testigos de lo que quiero que sea verdad en mí. Hoy elijo contemplar lo que Cristo quiere que vea. Hoy elijo escuchar la voz de Dios. Así como buscar los testigos de lo que es verdad en su creación.
En la visión de Cristo, el mundo y la creación de Dios se encuentran. Y según se unen, toda percepción desaparece. La dulce visión de Cristo redime al mundo de la muerte. Pues todo aquello sobre lo que su mirada se posa no puede sino vivir y recordar al Padre y al Hijo. La unión entre Creador y creación. Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Padre, la visión de Cristo es el camino que me conduce a ti. Lo que Él contempla, restaura tu recuerdo en mí. Y eso es lo que elijo contemplar hoy. Y en este instante siembra en tu corazón ese propósito de estar en mente recta, de ver un mundo perdonado, de permitir que se allane el camino al perdón, diciéndote hoy y siempre, hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Y allí respirando lento, largo, profundo, más aceptado, dejando el mundo a un lado. Cuando desees, abres los ojos diciendo, hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Y así comenzamos. Estamos comenzando para los que se están incorporando ahorita. Acabamos de hacer la lección 271, una lección importantísima en el libro de ejercicios para poder permitirnos justamente el verdadero perdón en nosotros. Es la base fundamental de lo que es el verdadero perdón. Entonces revisemos un poquito esa lección. Vamos a la lección 271 en el libro de ejercicio. En la reciente edición está en la página 467 y en la anterior no la tengo por aquí, pero ustedes busquen lección 271, los que tienen su libro por ahí. Y los que no, bueno, escuchamos. El enunciado de la lección nos dice, hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Si solo utilizamos la visión de Cristo, no hace falta el ejercicio del perdón. No nos haría falta perdonar porque no condenaríamos nada de lo que ocurre. Pero cuando estamos en esa mente dual, en esa mente que se cree separada, cuando estamos preservando, defendiendo el yo en nosotros, eso que hemos edificado, esa identidad con ese nombre, ese apellido, ese género, esos roles que desempeña y nos creemos que somos eso, ese ser humano finito, evidentemente cuando estamos en ese estado de conciencia de ser humano, vamos a necesitar perdonar. Vamos a necesitar estar haciendo este ejercicio del perdón.
Entonces esta lección nos invita justamente a comprender la base del tema de hoy, que es el perdón para la salvación. Y en ese perdón para la salvación dice, hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Cada día, imagínense ver con los ojos de Jesús, que está en el estado de Cristo. Logrado, alcanzado, adjudicado, resucitado. Y pudiésemos ver a través de sus ojos. Entonces es importante comprender que para un curso de milagros, ¿qué es Cristo? Miren entonces el texto que precede a esta lección y nos dice justamente ¿qué es Cristo? Vamos a definir qué es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, tal como Dios lo creó. Cristo es el Hijo unigénito de Dios, el cual habita en cada uno de nosotros. Es el ser en nosotros. Entonces, así como Jesús ha estado, alcanzado y compartido el estado de Cristo, esa es la invitación justamente en un curso de milagros, que podamos permitir que se den los milagros en nosotros, en nuestra mente, y de allí poder permitir y aceptar la expiación para nosotros mismos, es decir, el deshacimiento de todo pensamiento de separación y poder aceptar nuestra verdadera identidad, que es Cristo. Entonces, Cristo es el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Cristo es el ser que compartimos y que nos une los unos a los otros y también con Dios. Es el pensamiento que todavía mora en la mente, y esa mente está con mayúscula porque nos está hablando de la mente de Dios, que es su fuente. No ha abandonado su santo hogar, ni ha perdido la inocencia en la que fue creado. Mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Cristo es el vínculo que te mantiene uno con Dios y la garantía de que la separación no es más que una ilusión de desesperanza, pues toda esperanza morará por siempre en Él. Tu mente es parte de la suya y esta de la tuya. ¿Cómo podemos tener la certeza de que podemos ofrecer, brindar y brindarnos el perdón para salvar, el perdón que sana? No el perdón que encarcela, no el perdón que al final se coloca en un estado o de grandiosidad o de pequeñez, y ya vamos a ver lo que es el falso perdón. Sino ese perdón que es derramado a través del Espíritu Santo, ese perdón que es derramado a través de Cristo en nosotros. Una de las cosas entonces importantes para este tema del perdón es que el perdón es una decisión. Yo decido perdonar. Mientras no haya esa decisión, mientras mi mente esté cerrada a mirar lo que creo que está ocurriendo, a percibir a través de mis ojos, de mis oídos, de los 5 sentidos, el mundo, y creer que tengo la verdad, más allá de la razón, también creer que tengo la verdad, entonces va a ser imposible que el perdón se establezca en mi mente. Decidirme por el perdón es el primer paso. Pero el que aún no valora el perdón como un recurso de aprendizaje, como una medicina que cura la mente, el que todavía no valora suficientemente el perdón, evidentemente este primer paso del perdón, que es querer perdonar,
se le va a llevar un tiempo. Entonces, una de las cosas importantes para avanzar en el perdón para salvar es entender, comprender, apreciar, valorar el perdón como solución para cualquier conflicto. Piensa ahorita en una preocupación que tengas, en algo que te está turbando la paz, que le has estado dando vuelta y has dicho, bueno, ¿y si hago esto? ¿Y si entonces le digo esto? ¿O hago esto otro? ¿O las estrategias que te has planteado? O a lo mejor no ves ni siquiera salida en esa situación y te ha tenido preocupado o preocupada por algún tiempo. Lo tienes allí, lo trajiste a ti. Entonces fíjate cómo se nos escapa de vista que la solución a todo conflicto, como nos dice la lección 333, el perdón pone fin a todo conflicto. Y se nos pasa de vista como primera opción a tengo que perdonar. ¿Qué será lo que tengo que perdonar aquí? Antes de armarme cualquier estrategia. Creo que hay algo que tengo que perdonar. Hay algo de mí que he proyectado afuera. Hay algo de mí que todavía ve pecado en el exterior y que necesita entonces esa conversión hacia el perdón. Todos aquellos que seguimos el cristianismo, cualquiera sea la corriente, a través del catolicismo, a través de las religiones judio-cristianas, etcétera, etcétera, o aquellos que están simplemente siguiendo a Cristo más allá de la religión, que es lo que procuramos en un curso de milagros, ¿verdad? Evidentemente comprendemos que nos une algo en común, el poder del perdón, que obra milagros, que está más allá de la ley de karma, porque es una ley de misericordia, porque es una ley de amor, porque justamente es el recurso que Dios instauró a través del Espíritu Santo como un mecanismo de aprendizaje. ¿Para qué? Para que podamos recordar que somos Cristo. Entonces el perdón nos ayuda a recordar que somos Cristo. El perdón nos ayuda a recordar que el otro es Cristo. Más allá de la manera insensata en la que estemos actuando, pero no perdiendo de vista la inocencia y la santidad en el otro y en mí. Ese es el perdón para salvar, esa es la meta. Entonces, por eso en esta lección 271 nos dice, cada día, cada hora y cada instante decido lo que quiero contemplar, los sonidos que quiero oír, los testigos de lo que quiero que sea verdad para mí. Entonces, mira esa situación que has tenido preocupante. Hoy me encantaría que te llevaras esto. Uy, a lo mejor no había tomado el perdón como la primera solución a esta situación. Y lo demás es por añadidura. Entonces vamos a dedicar este encuentro de hoy justamente a esa situación que queremos sanar, bien sea una relación o bien sea cualquier situación que nos esté preocupando. Y que querramos dar un paso más allá y ver cómo el perdón realmente me ayuda a ver la paz en esto, cómo el perdón me ayuda a ver la felicidad en esto, cómo el perdón me ayuda a ver el milagro en esto. Entonces se nos dice, hoy elijo contemplar lo que Cristo quiere que vea. Y miren la humildad que se necesita y que requerimos para poder decir, no importa lo que mis ojos me estén diciendo, lo que mis oídos me estén diciendo, lo que me esté diciendo mi tacto con relación a esta situación, no importa todo el pasado vivido,
Pero hoy quiero contemplar esto a través de los ojos de Cristo. Hoy elijo contemplar lo que Cristo quiere que vea. Hoy elijo escuchar la voz de Dios. Así como buscar los testigos de lo que es verdad en su creación. Ver lo amoroso en esa situación. Y evidentemente desde una mente que está separada no va a ser posible eso. Y esto es uno de los empeños errados que tenemos. Primero necesitamos permitir que nuestra mente se rectifique para que luego venga a nosotros una nueva percepción. Entonces lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la razón. A lo mejor hay otra manera de ver esto. Porque tenemos demasiados argumentos del mundo, demasiados argumentos de nuestra mente errada que nos están diciendo que tenemos la razón. Sí, tengo la razón en esta situación, pero ¿soy feliz? No, ¿verdad? Porque si no, no fuera un conflicto. ¿Habrá otra manera de ver esta situación que realmente pueda experimentar paz mirándola de esa manera? Ahora te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Seguir mirando esa situación que te está preocupando, que te está doliendo, que te está lastimando, de la misma manera como la has venido mirando? ¿O te gustaría verla de otra manera? Si alguien te dijera, yo te puedo hacer ver eso de tal manera que tú puedas ver una bendición detrás de esa situación. Yo te puedo hacer llegar a ver esa situación que ahorita te está turbando la paz o que crees que es la causa de tu sufrimiento, de una manera en que vas a experimentar paz y en que todo va a caer en su lugar amorosamente. ¿Qué dirías ante eso? No, 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 déjame mejor con mi manera de ver esto, yo tengo la razón, así como lo estoy viendo es, así que ni te voy a escuchar con que me vengas a traer otra manera, otra cosa o a justificar la situación. O dirías, oye, sí, bueno, ¿tú crees que hay otra manera? Pero miren la humildad que se necesita para quitarnos la razón de que nos trae nuestros 5 sentidos sobre una situación. Eso es poner la otra mejilla. Cuando queremos ver esto de otra manera. Así como comenzó un curso de milagros en esa relación de Helen Schuttman y de William Telford. Querer ver esta relación de otra manera. Entonces nos dice en la 1.3, en la visión de Cristo, el mundo y la creación de Dios se encuentran, no se separan, se encuentran. Y según se unen, toda percepción desaparece. La dulce visión de Cristo redime al mundo de la muerte, pues todo aquello sobre lo que su mirada se reposa no puede sino vivir y recordar al Padre y al Hijo, la unión entre Creador y creación. Y mira esa oración donde dice, Padre, la visión de Cristo es el camino que me conduce a ti. El camino que me conduce a la paz, el camino que me conduce a la felicidad, a la dicha, a la plenitud, a reconocer la santidad, ¿verdad? La visión de Cristo es el camino que me conduce a ti. Lo que Él contempla restaura tu recuerdo en mí. Y eso es lo que elijo contemplar hoy. Bien. Entonces, miren, esta lección vino porque justamente nos retrata los principios de un perdón para salvar, no un perdón para destruir.
Ahora, ¿cómo sigo valorando el perdón? ¿Cómo hago para realmente tener el perdón como una cosa valiosa? ¿Cómo es esa mente cuando no perdona? ¿Cómo es la mente de nosotros cuando estamos en ira, en resentimiento? ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo se nos pone nuestra respiración? ¿Cómo andamos en nuestro día a día? ¿Hay felicidad en nosotros cuando sentimos algún tipo de resentimiento? ¿Experimentamos paz con el resentimiento? ¿Y por qué seguimos usando como primera opción resentir? Como primera opción victimizarnos ante una situación. Ujú. Fíjense en la lección 121, cuando nos habla el perdón es la llave de la felicidad, y si no perdemos de vista que el perdón es la llave de la felicidad, va a ser la primera herramienta, el primer recurso al que voy a acudir cada vez que se me turbe la paz. Cada vez que se me turbe la paz, hey, hace falta aquí un perdón. Ujú. Tengo que disponerme a aceptar el perdón. Disponerme a aceptarlo. Porque el perdón nos ocurre, es algo que nos ocurre. Una vez que nosotros allanamos el camino con sencillos pasos para que nos ocurra. Entonces, en el perdón es la llave de la felicidad, en esa lección 121, ¿verdad? En el párrafo 2 dice, la mente que no perdona, mira cómo es una mente cuando no perdona, mira cuando andamos preocupados, irritados. Ujú. Vive amedrentada y no le da margen al amor para ser lo que es, ni para que pueda desplegar sus alas en paz y remontarse por encima de la confusión del mundo. ¿Verdad? No le damos alas para que podamos ver esa situación sobre el campo de batalla, por encima, distanciarnos. La mente que no perdona está triste, sin esperanza de poder hallar alivio o liberarse del dolor. Sufre y mora en la aflicción, merodeando en las tinieblas, ¿verdad? Empezamos a tener pensamientos pesimistas, lo peor que puede pasar y si no sé qué, el resentimiento nos mete en unos laberintos tan oscuros. Y esa mente que no perdona, ¿verdad? Sufre y mora en la aflicción, merodeando en las tinieblas, pero sin poder ver nada porque estamos más ciegos, solo vemos lo que queremos ver. Convencida, no obstante, de que el peligro la acecha allí. Y empezamos a ver lo peor, el peligro, las amenazas. La mente que no perdona vive atormentada por la duda. ¿Será que? ¿Y si entonces? ¿Y si? Confundida con respecto a sí misma, así como con respecto a todo lo que ve. Pura confusión. No nos vemos santos en el instante en que estamos en resentimiento. No vemos santidad en nada, no vemos luz en nada. Atemorizada y airada. Nos irritamos, nos molestamos, sentimos que están atacando nuestra dignidad. La mente que no perdona es débil y presumida, cree que tiene la razón. Tan temerosa de seguir adelante como de quedarse donde está, de despertar como de irse a dormir. Tiene miedo también de cada sonido que oye. No queremos escuchar, ¿verdad? Cosas. No, que no me venga a decir, que no me venga a hablar a favor de... Pero todavía tiene más miedo del silencio. La oscuridad la aterra, más la proximidad a la luz la aterra aún más. ¿Qué puede percibir la mente que no perdona
sino su propia condenación, que puede contemplar sino la prueba de que todos sus pecados son reales. Y cuando estamos así, en ese estado de mente que no perdona, evidentemente desde allí, porque queremos ser buenos, porque queremos ser cristianos, porque queremos ser santos, porque queremos ser nobles, porque a lo mejor estoy en el curso y es verdad que tengo que perdonar, pero desde allí, de esa mente que no perdona, que vive airada, que la luz todavía la agobia más, pensamientos lúcidos, pensamientos de amor o palabras de amor, evidentemente, entonces desde allí, si hacemos un paso para ir hacia el perdón, lo más probable es que nos equivoquemos y entremos en el falso perdón. Entremos en el perdón para destruir. Entonces, una de las cosas esenciales en este camino de perdonar es justamente darnos cuenta de que tenemos dos tipos de perdones. Un tipo de perdón falso, el perdón para destruir. Es el perdón de César, ¿verdad? Que con su dedo podía sentenciar a alguien. A ver, ¿a qué lo va a sentenciar? ¿A la vida? ¿O sentenciarlo a la muerte? Ese perdón que juzga, que califica, que enjuicia, que valora con esa B pequeña de desprecio. Y tenemos el otro perdón, el verdadero perdón o el perdón para sanar. Y de eso nos habla el anexo de un curso de milagros en el canto de la oración. A todo lo largo del curso nosotros vamos a estar viendo, a lo largo del curso vamos a estar viendo este tema del perdón regado por todo el curso. Pero en el anexo del curso de milagros, que a rato se nos pasa por alto y no revisamos mucho, hay una joya y la joya justamente es aprender a diferenciar cuando el perdón que estoy haciendo es errado, estoy equivocada, no es del corazón, no es desde el amor, sino desde el ego. Y cuando el perdón que estoy permitiendo que ocurra en mí viene de Cristo, viene de mi ser y se derrama a través del Espíritu Santo. Entonces vamos al anexo, vamos a leérnoslos. Vamos a ver si nos da chance hasta dónde adelantar. Pero en el anexo, no sé si lo tienen por aquí, en la última edición están todos los tomos del curso de milagros dentro, ¿no? Y si no, les viene tal cual un librito aparte de anexo. Y nos vamos a ir justamente a esa página donde nos habla sobre el perdón. Y aquí en esta imagen entonces vemos esa persona allí parada sobre la roca. Como nos dice Jesús, que edifiquemos nuestra fe, nuestra confianza en la roca, no en arena movediza. Y en la roca es Cristo. Es nuestra verdadera identidad de ser el Hijo de Dios tal como Dios lo creó. Entonces tenemos dos estandartes, dos banderas, dos alas que van de la mano y por eso comenzamos hoy con la oración, porque el perdón permite que la oración tenga alas. Y mira lo que nos dice la introducción allí. El perdón le da alas a la oración para que su ascenso sea fácil y su progreso veloz. En todo proceso de perdón necesitamos apoyarnos de la oración, de la conversación con Dios. Estas dos cosas son fundamentales y van de la mano.
para ese perdón para salvar. Entonces nos dice así: el perdón le da alas a la oración para que su ascenso sea fácil y su progreso veloz. Sin su fuerte apoyo, sería inútil tratar de ir más allá del primer peldaño de la oración. En este anexo también tenemos la escalera de la oración, que nos va hablando de los distintos niveles de la oración. En la medida en que nuestra confianza y nuestra fe va aumentando, nuestra manera de comunicarnos, nuestra comunión con Dios, se da desde un siguiente nivel. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que sin el perdón como base, como principio, como filosofía, como primer recurso para resolver cualquier situación, antes de tomar cualquier medida, necesito primero perdonar. Y luego vienen las estrategias, luego viene la manera de actuar ante algo, luego viene lo que el Espíritu me inspire a hacer o no hacer, decir o callar. Quisiera saber si esto está llegando a cada uno de ustedes. Es decir, si estamos entendiendo que mientras no valore el perdón como el recurso cristiano primordial para la resurrección y la vida, así como en el budismo se valora todas las prácticas que se hacen en el Dharma, en la Sangha, la meditación, la ecuanimidad, etcétera, etcétera. Así para los cristianos, pues el perdón es fundamental. Y nos dice, mira, que si tú quieres tener niveles más altos de oración, necesariamente tienes que practicar el perdón, porque si no, no vas a pasar del primer escalón. Nos lo están diciendo en ese primer párrafo. El perdón le da alas a la oración para que su ascenso sea fácil y su progreso veloz. Sin su apoyo, sería inútil tratar de ir más allá del primer peldaño de la oración o incluso intentar ascender todavía más. El primer peldaño es cuando pedimos desde la necesidad, cuando creemos que somos escasos, que no tenemos, cuando todavía estamos en esta identidad de cuerpo y desde allí hacemos nuestra oración a Dios. El perdón es el aliado de la oración. Mira, perdón es el aliado de la oración, su hermano en el plan para la salvación. Ambos vendrán a sostenerte y a mantener tus pies firmemente plantados y tu propósito fuerte e inalterable. Contempla la ayuda más grande que Dios ordenó que estuviese contigo hasta que llegues a Él. Y con esto llega el fin de la ilusión. Ahí tienes esos dos estandartes, esas dos alas. A diferencia de la naturaleza intemporal de su hermana la oración, ¿y por qué la oración es intemporal? Porque la oración es nuestra comunicación con Dios. Y al principio esa comunicación es con palabras. Pero ya cuando vamos avanzando en esa escalera de la oración, esa oración, esa manera de hablar con Dios es silente, más allá de las palabras, hasta llegar justamente a ese estado de Cristo en donde la mente de Dios, como lo leímos en ¿Qué es Cristo?, la mente de Dios y la de su Hijo, es decir, la de nosotros en Cristo, es una y la misma. Pensamos en una sola mente, ese es el nivel más alto de la oración. Entonces, por eso la oración es eterna, porque es la comunicación del Hijo con el Padre. Pero el perdón es transitorio. El perdón es un recurso mientras estamos en el mundo. Es un recurso mientras nos creemos separados de Dios. Es un recurso mientras creo en el pecado.
es justamente un recurso para dejar de creer en el pecado, para que se devele ante nosotros nuestra santidad, para llegar a reconocer, wow, es que soy Cristo, soy tal como Dios me creó. Por eso aquí se nos dice, en la 1:7 nos dice, a diferencia de la naturaleza intemporal de su hermana, la oración está más allá del tiempo, es eterna, el perdón tiene un final, termina, pues se vuelve innecesario cuando el ascenso se completa. ¿Qué es la expiación? Aceptar la expiación para mí misma, aceptar la expiación para nosotros, justamente es el aceptar que el pecado no existe, que jamás nos separamos, que todo fue un sueño, una ilusión. Y esto es exactamente lo mismo que pasa en el hinduismo, en el budismo, en la cultura hebrea y en todas las culturas que se fusionan y se funden con el Creador. Entonces nos dice, pues se vuelve innecesario el perdón cuando el ascenso se completa. No obstante, por ahora tiene un propósito más allá del cual no puedes ir, ni es necesario que lo hagas. Logra esto. Logramos el perdón como aliado de la oración. Si logramos perdonar, si logramos perdonarnos, logra esto y te has redimido. Logra esto y te has transformado. Perdona, logra esto y salvarás al mundo. Y esa es la hermosa meta que nos ofrece un curso de milagro. Un entrenamiento para perdonar. ¿Para perdonar la verdad? No. La verdad no necesita ser perdonada porque la verdad es eterna, es santa, es plena, es íntegra, es resplandeciente en el amor del Padre. Para perdonar la ilusión, para perdonar el sueño, para perdonar lo transitorio, lo pasajero, para perdonar aquello que va a acabar. Entonces la meta es aprender a perdonar. Perdónate a ti mismo, nos dice la siguiente sesión, ¿verdad? Esa sesión 1, acabamos de leer la introducción. Ningún regalo del cielo ha sido tan mal interpretado como el perdón. Nuestra manera errada y culposa de percibir las cosas hace que todos los regalos que Dios nos ofrece, nosotros le demos el significado trastocado del miedo y lo reinterpretemos desde el miedo. Así como la crucifixión, por ejemplo, que es un regalo de amor, un ejemplo de fin del sacrificio, de que no hace falta sacrificio, de que la relación con Dios no es a través del sacrificio, porque el sacrificio no es amor, sino a través del perdón. Entonces la cruz, en vez de interpretarla como el símbolo del perdón, ¿verdad? Lo interpretamos como el símbolo de la culpa, de la injusticia, del mártir. Y es una de las cosas erradas en la que hemos caído los cristianos. Entonces se nos dice que el perdón es un regalo de Dios. ¿Por qué es un regalo de Dios? Porque es la estrategia de Dios. Es el medio de Dios. Es el medio que Dios infunde en la mente de su Hijo
para que reconozca que jamás se ha separado, que lo que está es soñando, como dice el Génesis, ¿verdad? Que el Hijo de Dios, Adán, quedó sumergido en un profundo sueño cuando le pidió una semejante. Y ahí empezó a soñar que de la costilla salía Eva y todo lo demás. Entonces, fundamental en este momento poder comprender que también nosotros hemos malinterpretado lo que es el perdón. Hemos creído, hemos tenido tantos juicios con relación al perdón. El que perdona lo crucifica, se vuelve mártir. El que perdona pierde. El que perdona se lo vuelven a hacer otra vez. El que perdonan es un pendejo. El que perdona es un necio. El que perdona no se quiere a sí mismo, no se valora. Y cuando hemos sacado la bandera del perdón desde el miedo, entonces hemos cometido los errores que se cometen con el falso perdón. Nos dice, ningún regalo del cielo ha sido tan mal interpretado como el perdón. De hecho, se ha convertido en una calamidad, en una maldición. Allí donde debía bendecir, en una crueldad, en una cruel burla de la gracia, en una parodia de la santa paz de Dios. Pero aquellos que aún no han elegido dar los primeros pasos en el camino de la oración, no pueden sino usarlo de esta manera. Entonces no hay forma, si no tenemos comunicación con Dios, de perdonar verdaderamente. Es importante cultivar la oración y por eso la segunda parte del libro de ejercicio son puras oraciones. Nos enseñan a cómo hablar con Dios para terminar de allanar el camino hacia el perdón para salvar. Entonces, la bondad del perdón, cuando estamos en el falso perdón, en ese perdón para destruir, parece que el perdón fuera bondadoso. La bondad del perdón es oscura al comienzo, puesto que la salvación no se comprende ni se busca en realidad. Estamos buscando como una falsa justicia, como una venganza, como esa lección de los inicios del libro de ejercicios que dice lo que veo es una forma de venganza, como una manera de que me pueda resarcir lo que el otro me ha hecho. Lo que se hizo para sanar se usa para herir, pues el perdón no se quiere. La culpa se convierte en la salvación. ¿Quién tiene la culpa? Tú, no, culpa, tú fuiste tú, no, es que tú me dijiste primero, no, es que asume tu cuestión, porque fuiste tú el que dijiste, ¿sí o no? ¿Quién hizo esto? Yo no fui, a mí no me echen la culpa, yo creo que si no tengo la culpa estoy salvo. Y que si echo la culpa por otro lado me salvo también. Y ese es el mecanismo de la proyección. Entonces, poder comprender que dónde se requiere el perdón, en la mente que ha proyectado que la ausencia del amor, la presencia del miedo. La culpa se convierte en la salvación y el remedio parece ser una terrible alternativa a la vida. ¿Cuál es el remedio? El perdón. Parece ser una terrible alternativa. No, imagínate, te van a clavar como a Cristo. Si te pones en esa de ser bueno, de estar perdonando, de tal. Entonces vemos que si yo perdono, entonces soy yo quien parece que al asumir el perdón asumo la culpa y no la liberación. Y estos son los grandes errores que nos llevan al falso perdón. Por razones de tiempo, yo voy a ir pasando estas láminas que son como unos extractos de este libro de anexo que nos va a ayudar a comprender. Nos dice, el perdón para destruir, ¿cómo es? Miren, cuando estamos en el falso perdón, dice,
no pasará por alto ningún pecado, que no le dejo pasar ni uno al otro. Y mira, ajá, y ya volteó para allá, y mira lo que hizo. No, y seguramente tal cosita, y empiezo a sacar la historia. No me pongo histérica, sino histórica. Ajá. Y empiezo a sacar todo lo que hemos vivido, todo lo que ha hecho, lo que no ha hecho, lo que me dijo, lo que no me dijo, lo que tal. Ajá. Entonces, no pasará por alto ningún pecado, ningún crimen, ninguna culpa que pueda buscar, encontrar y amar. Así es cuando lo estamos haciendo desde nuestra mente miedosa. El perdón para destruir es la muerte, no es la vida. Porque lo que queremos es venganza, porque lo que queremos es lanzar la papa caliente, ¿verdad? La papa caliente se quema, se quema. ¿Quién tiene la culpa? La culpa la tienes tú. No, no la tengo yo, la tienes tú. No, echa para allá que la culpa la tienes tú. Ajá. Entonces el perdón para destruir es la muerte. Y es esto lo que ve en todo aquello sobre lo que posa su mirada y odia. Y esta palabra odio no nos gusta mucho, pero realmente si no estoy en amor, estoy temiendo, estoy odiando. Nos dice la misericordia de Dios se ha convertido ahora en un cuchillo retorcido, ¿verdad? Para que destruya al santo Hijo que Él ama. No, 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 si perdono, pierdo, me lo va a volver a hacer otra vez. Entonces esa pena de muerte, miren cómo hemos evolucionado en las penas de muerte. ¿Sí? Hemos ido desde la crucifixión a la silla eléctrica y ahora a ser más benévolos. Bueno, vamos, igual, tienes pena de muerte y lo que te vamos a poner es tu inyeccioncita para que mueras. Pero es que estas mismas tácticas las tenemos cuando queremos estar en el perdón para destruir, cuando queremos señalar al otro como un culpable. Entonces, cuando queremos señalar al otro como un culpable, o lo estamos crucificando, o lo estamos metiendo en una silla eléctrica, o le estamos dando su suerito, ¿verdad? Del bien morir. Pero lo cierto es que nos lleva, evidentemente, el perdón para destruir, nos lleva a destruir, a acabar, a terminar, a morir. Entonces, en ese perdón para destruir es la muerte, y es esto lo que ve en todo aquello sobre lo que posa su mirada y odia. La misericordia de Dios se ha convertido en un cuchillo retorcido para que destruya al Santo Hijo que Él ama. Y aquí te quiero preguntar, ¿cuál es tu interpretación de la crucifixión? ¿Es un Jesús Cristo muerto? ¿Cuál es tu interpretación del Vía Crucis? ¿Es un Jesucristo víctima, mártir? ¿O la visión de la crucifixión que tienes es un Jesucristo manso, impecable, de una profunda indefensión y de un profundo amor, que sabe distinguir lo que es real y lo que no lo es? Y eso es lo que lo lleva a la resurrección. ¿Es un Cristo victorioso o es un Cristo de muerte? ¿Por dónde andamos en el cristianismo? Entonces, en ese perdón para destruir, amado de su corazón, es el error. Empezamos a señalar lo que está mal, lo que no se puede, lo que no se debe, lo que... ¿Sí? Amado de su corazón es el error. Las equivocaciones adquieren importancia, crecen y se expanden ante sus ojos.
Volvemos a esa situación que te está turbando la paz, a esa situación que te tiene preocupado, esa situación que ya por lo menos entendimos en esta primera parte, que la mejor manera de resolverlo es con el primer paso, que es perdonar. Para que luego el Espíritu Santo me diga qué hacer. Entonces dice, cuidadosamente selecciona todas las cosas malas. Cuando nos veamos mirando todas las cosas negativas en alguien, en una relación, cuando estemos poniendo el ojo, el oído, el olfato, el gusto, en lo que sentimos que está equivocado, que está mal, cuando sentimos que no puedo pasar por alto eso, sino que lo que paso por alto es lo amoroso, es la luz en el otro, el Cristo en el otro, la santidad en el otro, así el otro no la reconozca, pero me toca a mí reconocérsela. Pasar por alto lo amoroso como si fuera una plaga, algo odioso lleno de peligro y de muerte. Ahí estamos en el perdón para destruir. Y muchas veces comenzamos de esta manera y sigo adelante, ¿no? Sí, yo estoy perdonándolo, no, sí, yo ahorita tú sabes, yo estoy en mi cosa aquí orando y haciendo mi cuestión para perdonarlo porque cada una de las cosas que ha hecho sinceramente no merecen, pero bueno, tú sabes la misericordia de Dios, porque ¿y qué tengo que perdonarle? Tengo que perdonarle esto y a esto que me dijo y aquello que no hizo y lo otro que comentó y etcétera, 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 etcétera. Y la pregunta que nos hace Jesús es, vamos atrás a mirar esa situación que nos está turbando la paz. Esa relación o esa situación, tráela a ti, tenla ahí presente. Mira todos los juicios que tenemos con relación a esa persona o todos los juicios que tenemos contra nosotros mismos. Esto también es válido para nosotros. No, yo me estoy perdonando, pero veo y recuerdo todo lo negativo que hice, todo lo mal que me porté, todo lo que... Y entonces, si es contigo o con el otro, la pregunta es esta, que nos dice Jesús que nos hagamos. ¿Te perdonarías a ti mismo por todo esto? Y vamos a aplicar aquí la regla de oro, ¿les parece? Jesús nos dice en el curso que la regla de oro es comportarnos con el otro así como me gustaría que se comportara conmigo. Si tú estuvieras incurriendo en esa misma manera en que el otro se está comportando, que para ti es una manera errada, ¿verdad? ¿Qué te gustaría que el otro hiciera contigo? ¿Qué te gustaría que el otro te dijera? ¿Qué te gustaría que el otro hiciera? ¿Cómo te gustaría que el otro te atendiera? Y ahora te pregunto, es la manera como te has comportado con él o con ella entonces? Así como a ti te gustaría que el otro atendiera si se está comportando de una manera insensata. Probablemente sí, he hecho algunas cosas, bueno, me faltaría hacer tales cosas, bueno, ya por ahí tienes también otra manera de abordar este tema del perdón. Ok, voy a aplicar la regla de oro, me voy a comportar con él o con ella como me gustaría que se comportaran conmigo si yo estuviera actuando de esa manera, si yo estuviera haciendo eso. ¿Ok? Y ahora con la pregunta hacia ti, porque detrás de lo que no le perdono al otro está lo que no me perdono a mí mismo.
¿Te perdonarías a ti mismo por todo esto? Y la respuesta es sencilla, o es sí o es no. Y si la respuesta es sí, sí, bueno, verdad, yo me perdonaría, sí, me perdonaría por esto, que de verdad que sí, no lo voy a condenar así, sí. Ya te estás abriendo a que el otro merece perdón. Ujú. Bueno, entonces, verdad, déjame perdonarlo, porque de verdad que hace falta el perdón. Pero si tu respuesta ante esta pregunta ha sido no, ¿te perdonarías a ti mismo por todo esto? No, no me perdonaría. Yo no me perdonaría actuar de esa manera. Yo no me perdonaría estar haciendo eso. Yo no me perdonaría. Entonces mira la necesidad de perdón que tienes hacia ti mismo. La falta de misericordia y de compasión que tienes hacia ti. Y ahí es cuando nos confundimos y nos creemos entonces en grandiosidad el autor, como si nosotros mismos nos hubiésemos creado. Entonces yo mismo me creo, yo mismo me castigo, yo mismo me controlo, yo misma soy, yo misma soy. Ujú. ¿Me perdonaría a mí mismo por todo esto? Sí. Ah, ok, entonces bueno, déjame hacer lo mismo con el otro, déjame perdonarlo. ¿Me perdonaría a mí mismo por todo esto? No. ¡Wow! Mira, tengo que despertar el amor y la compasión hacia mí. Me estoy viendo muy pecadora. Me estoy tratando como Dios no me trataría. Me estoy juzgando como Dios no me juzga. ¿De qué otra manera puede la oración regresar a Dios? Él ama a su Hijo. Puedes recordarlo a Él y odiar lo que Él creó. Muchas veces queremos tener una excelente relación con Dios, pero nos olvidamos de que Dios está en la creación y de que si yo tengo algún problema con alguien dentro de la creación, estoy teniendo problemas con un aspecto de Dios. Mi relación con Dios no está siendo sana integralmente. Entonces, se nos dan algunas recomendaciones. Medios para retornar a Dios en paz. Esto está un poquito más adelante, después del perdón a ti mismo. Nos dice, mira recomendaciones. No veas el error, no lo hagas real. Selecciona lo amoroso, elige ver la faz de Cristo en vez del pecado. Ujú. Entonces, no veas el error, no lo hagas real. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta situación que estamos atendiendo, ¿verdad? Que te está turbando la paz, si sigues mirando lo que está malo, lo que no se puede, lo que no sé qué, lo que no se debe, y solo tienes tu atención puesta allí, no vas a poder aperturarte a permitir que el Espíritu Santo te dé otra visión, que te dé la visión de Cristo. Entonces poder decir, bueno, ok, no voy a ver más el error, voy a poner mi atención en dónde, voy a poner mi atención en la oración, voy a poner mi atención en el Espíritu Santo, voy a poner mi atención en el perdón. Y desde allí selecciona lo amoroso, y aquí lo amoroso empezamos, bueno, está bien, me gritó, pero no, es verdad que no voy a poner mi atención en que me gritó, voy a poner la atención en que tiene la voz bonita. En que tiene tremendo gallote. No se trata de eso porque eso también es parte del falso perdón. Cuando hacemos como si no me afectara lo que el otro está haciendo. Seleccionar lo amoroso es seleccionar el perdón. Bueno, yo quiero perdonar.
Y te viene la memoria y el recuerdo de lo que el otro hizo, lo que el otro te dijo, de lo que tú hiciste, de cómo te comportaste de esa manera. Y entonces ya no voy a poner mi atención allí, voy a poner mi atención en el amor, voy a poner mi atención en el perdón, voy a poner mi atención en el Espíritu Santo, voy a poner mi atención en Cristo. Jesús, tómame de la mano, abrázame. Entonces, tercero, elige ver la faz de Cristo en vez del pecado. Entonces miren ahora cómo al hacer esto, nuestra mente hacia dónde se torna, hacia la oscuridad o hacia la luz. Ya estoy dando mis primeros pasos en la decisión de perdonar, porque hemos recalcado que perdonar comienza por un sí, como el sí de María. Comienza con quiero perdonar. La solución a este conflicto, perdonar. Entonces se nos dice, de la misma manera en que la oración es siempre por ti, así es siempre concedido el perdón. Así te es siempre concedido el perdón. El perdón viene para mí. Para mí en esta situación con el otro, para mí. Para mí en este malestar que tengo conmigo mismo, para mí. Porque ¿de dónde surgió el conflicto? De mi mente. De mis pensamientos culposos proyectados hacia afuera. Entonces, si surgió de mí, el perdón está en mí, yo me perdono. Es imposible perdonar a otro, porque son solo tus pecados lo que ves en él. Quieres verlo allí y no en ti, porque creemos en este mecanismo de la culpa. Si proyecto, me libero la culpa, la culpa la tiene el otro. Estoy salvo. Es por eso por lo que el perdón a otro es una ilusión. Pero dentro de la ilusión, procurar perdonar al otro, y pendiente con esto, es importante. Porque es que yo estoy creyendo que es el otro el que me ha hecho, que es el otro el que... Entonces comenzamos atendiendo la pantalla donde proyecté. Empezamos atendiendo esa pantalla en el otro. ¿Sí? Para después terminar atendiendo el reflector. ¿Quién proyectó? Yo. Primero libero al otro de todo lo que yo pensé y luego permito la liberación en mí. ¿Ok? Entonces, ese es como el procedimiento que necesitamos hacer. Se nos dice, sin embargo, el perdonar al otro para perdonarme yo es el único sueño feliz en todo el mundo. El único que no conduce a la muerte. Cuando nos empezamos a levantar en la mañana y nuestro pensamiento es, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sentido de vida? Para perdonar, para redimir al mundo, para perdonar. Yo soy la luz del mundo, para perdonar. Entonces dice, solo en otro puedes perdonarte a ti mismo. Mira eso, importante. No te pases ese paso de largo, diciendo, no, yo sé que todo lo que me pasa es conmigo, es conmigo. Ajá, pero ya va, atiende al otro. Atiende al otro, atiende la relación con el otro primero. Libéralo. De verdad. Porque si no, queda como un resentimiento, como un resquezor, como una cosita mientras estoy entonces atendiéndome a mí, porque teóricamente ya sé que soy yo. ¿Lo vemos? Entonces es importante esto. Solo en el otro puedes perdonarte a ti. Por eso la importancia de la relación santa. De pasar de la relación especial a la relación santa es mucho más rápido.
Pues lo que has hecho culpable, pues lo has hecho culpable de tus pecados. Y en él tienes que hallar tu inocencia. En él tengo que hallar mi inocencia. Mira, esto es una joya en el proceso del perdón. Solo en otro puedes perdonarte a ti mismo. Pues lo has hecho culpable de tus pecados y en él tienes que hallar tu inocencia. Hay una lección que dice, mi hermano impecable es mi guía a la paz. Mi hermano culpable es mi guía al dolor. El que elija ver, eso es lo que voy a experimentar, o paz o dolor. ¿Quién sino el pecador necesita que se le perdone? Y no pienses jamás que puedes ver pecado en nadie, excepto en ti. Y esto al principio suena muy duro. Esto al principio suena como muy cruel con nosotros mismos. Pero es que hay una profunda diferencia en asumir la culpa o la responsabilidad. Soy responsable de lo que veo. Elijo los pensamientos que tengo. Escojo la meta que quiero alcanzar. Los sentimientos que quiero experimentar. Miren qué grandeza. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he elegido y se me da tal como lo pedí. Soy responsable. Miren qué grandeza. Entonces el perdón para destruir tiene muchas formas, pues es un arma del mundo de la forma. Entonces se disfraza de muchas formas ese perdón para destruir. No todas ellas son obvias y algunas se ocultan cuidadosamente bajo lo que aparenta ser claridad. Entonces, pendiente con esto, esas formas. Su propósito es separar y hacer diferente lo que Dios creó igual. La diferencia es clara en varias formas en la que la comparación diseñada no se puede evitar ni se espera que se evite realmente. Los milagros son expresiones naturales del perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extenderlo a otro. Pero ¿cómo son esas formas? ¿Cuál es esa diferencia entre asumir mi culpa o mi responsabilidad? Ujú. El perdón para destruir nos lleva a seguir sumergidos en el mundo de la culpa. O es tuya o es mía, pero es de alguien. El perdón para salvar nos lleva a asumir la responsabilidad. Soy responsable de lo que veo. Elijo los pensamientos que tengo, la meta que quiero alcanzar, los sentimientos que quiero experimentar. Mire, todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he elegido y se me da tal como lo pedí. Mía, es mía. Tranquilo, mía. Lo contrario, el perdón para destruir hace esto, proyecta. ¿Qué puede estar pensando este hombre de esa mujer? ¿Qué te pasa por la cabeza? Si le colocáramos aquí una nubecita con unas palabras, ¿qué frase le pondríamos a él? ¿Qué diría? Si quieren, lo ponen en el chat. ¿Qué se te ocurre aquí en esta caricatura que podemos poner?
Por aquí dice Marlene, dice, qué bella que está esa chica. Ujú. ¿Qué más podría? Es una floja porque no trabaja. Ujú. Torsi, gracias. Berta dice, la haré mía, ya mismo. María dice, está súper relajada. Joana, qué vida tan dura, qué flojera. Lina dice, qué lindo que disfruta y yo aquí sentado. Dinora dice, ¡upa, cachete! Ujú. Disfruta la vida como le toca, dice Lupita. Pati, merecimiento. Y así podemos estar aquí teniendo muchas, ¿verdad? De lo que él puede estar pensando con relación a ella. Lo cierto es que lo que él piense con relación a ella es todo lo que él tiene en su mente. Y lo que hace es proyectar esos contenidos. Inclusive puede recordar episodios de la infancia con la mamá o con alguna pareja. Pero lo cierto es que todo lo que él piense con relación a esta imagen que está percibiendo, esta imagen son los testigos de lo que está en su mundo, en su mente. Entonces, si su mente es culposa porque cree en el pecado, proyectará, ¿verdad?, pensamientos culposos hacia esta imagen que ve. Si son pensamientos de deseo sexual, a lo mejor se sentirá mal porque como una persona indefensa estoy yo, ajá. ¿Cómo no digo eso de una mujer que viene así batiéndose y que me mira de frente? Ajá. Sino que más bien, uy, sino que la que está dormidita allí que ni siquiera me ve, me atrevo a pensar esas cosas. O el tema de la flojera, no me permito yo eso. Este personaje a lo mejor es un personaje trabajólico y no se permite eso. No aprendió a distenderse, sino a ganar el pan con el sudor de su frente y todo lo que sea contrario a eso lo va a ver como un pecado. Entonces, estos son los mecanismos de proyección que tenemos. ¿Qué hace falta perdonar? Perdonar que primero esto en donde yo estoy proyectando, la pantalla en este caso es esta mujer, ¿ok? En esa posición. Y luego recoger esa proyección y trabajar con los contenidos de mi mente que me hacen creer que eso está mal, es pecaminoso. ¿Mi culpa o mi responsabilidad? Entonces miren los casos. Primer caso, no sé cómo estamos de tiempo, Astrid y Lina. Primer caso. Ajá. Está bien, maestra, 10 minutos más estaría bien. Ok. Entonces el primer caso dice, cuando una persona se cree mejor, más digna que la otra, ¿verdad? En este grupo se encuentra, en primer lugar, el caso en que una persona mejor se digna a rebajarse para salvar a una inferior. De lo que en realidad, de lo que es esta realidad. En este caso, el perdón se basa en una actitud refinada de altivez, tan alejada del amor que jamás podría dejar de ser arrogante. Entonces es como, pues, déjame perdonar a esta persona, que es que tiene un nivel de conciencia tan inferior, es que no sabe, es que, es que es muy ignorante, que es muy inconsciente, que no tiene, que, bueno, es que le falta cuando estamos en ese sentido de superioridad. Déjame perdonar. ¿Sí?
El segundo caso, entonces, hay otro caso del perdón para destruir, muy parecido al anterior, si se entiende correctamente, en el que la arrogancia no se manifiesta de forma tan flagrante. Ahí el que perdona, entre comillas, a otro, no proclama ser mejor como en el anterior caso. En lugar de ello, dice que aquí hay alguien cuya pecaminosidad comparte, ¿sí? Y dado que ambos han sido indignos, merecen la retribución de la ira de Dios. Entonces, en esta foto, por ejemplo, ella evidentemente cree que él anda en un en qué andará escribiendo, pero ella también está pegadita ahí al teléfono, ¿verdad? Entonces dice, bueno, una por una no es trampa. Bueno, yo es que tampoco que sea la mata de la fidelidad, así que bueno, si Dios nos está viendo, sabe que tanto él como yo, pues, así que déjame pasar. Lo voy a pasar, lo voy a perdonar. Bueno, voy a perdonar. Yo también a veces coqueteo. Lo vemos, ese siguiente caso. Todo esto es el perdón, el falso perdón, el perdón para destruir. Siguiente caso. Aquellos que buscan ser mártires a manos de otro. El objetivo detrás de esto tiene que verse claramente, pues puede pasar por mansedumbre y caridad en lugar de cruel. ¿No es acaso muestra de misericordia aceptar el rencor de otro y no responderle, sino con un silencio o con una sonrisa? No sé de qué me hablas, no sé. Fíjate qué bueno eres, que soportas con paciencia y santidad la ira y el daño que otro te inflige sin mostrar el amargo dolor que te sienta. Todos estos mecanismos yo creo que lo conocemos, lo hemos llevado a cabo en algún momento, ¿ok? En algún momento nos hemos comportado de una manera, en otro momento de otro, cuando no conocíamos que había un falso perdón y un perdón para salvar. Cuando otro pretende ofendernos y nosotros nos hacemos como el, wow, bueno, no voy a responder a eso porque yo no voy a caer en tentaciones, yo lo voy a dejar pasar. Queda perdonado. Pero realmente el resentimiento, el dolor, nos quedó allí clavado. El cuarto caso. El perdón para destruir con frecuencia se oculta tras un manto así, mira. Muestra el rostro de sufrimiento, del dolor como prueba silenciosa de la culpa y de los estragos del pecado, bien sea porque fui yo quien cometió el delito, ¿ok? O bien sea porque fue otro el que me hizo sufrir, pero se lo hago vivir, mira cómo estoy, por favor. Es otro estilo que tiene el ego con este tema del falso perdón. Tal es el testimonio que le ofrece a uno que podía ser su salvación, su salvador, y no su enemigo. Que quiero inyectar culpabilidad. Pero al haberse convertido en enemigo, tiene que aceptar la culpa y el duro reproche que de este modo se ha descargado sobre él. ¿Es esto amor? Cuando le mostramos al otro el daño que me has hecho, yo sin embargo no te odio. Te voy a perdonar por esto. Me va a costar, pero te voy a perdonar. Quinto, puede manifestarse también en forma de regateos y tratos. Te perdono si. Esa es la frase perfecta. Te perdono si. Te perdono si no la vuelves a ver. Te perdono si me pides perdón. Te perdono si de ahora en adelante te comportas de otra manera. Te perdono si. Si satisfaces mis necesidades, pues en tu esclavitud radica mi liberación. Y empieza la venganza.
Dile esto a cualquiera y te vuelves, no se vuelve, te vuelves un esclavo. Pero creemos que el otro se vuelve un esclavo. Me vuelvo un esclavo. En cambio, el perdón para salvar, para que concluyamos, mira ahora los tips que nos da el anexo con el tema del perdón. Dice, el perdón para salvar tiene una forma y solo una. Recuerda que todo lo múltiple, lo diverso, lo todo eso es del ego. El perdón para salvar tiene una forma y solo una. No te pide prueba alguna de inocencia. Muéstrame que eres inocente para ver las intenciones con las que hiciste eso. Demuéstrame que puedo creer en ti, que puedo confiar. Gánate mi confianza. No, no pide prueba alguna de inocencia. El otro es inocente, haya hecho lo que haya hecho. No te pide pago de ninguna clase. No discute ni evalúa los errores que desea pasar por alto. No ofrece regalos como la sonrisa, como, tranquilo, déjalo pasar, no ha pasado nada, entendí que estás mal y ya, pues, está bien. No ofrece regalos falsamente. No promete libertad mientras ordena muerte. Sí, vamos a seguir juntos, pero ya nada va a ser igual. No promete libertad mientras ordena muerte. El perdón para salvar tiene esa única forma. ¿Acaso iba Dios a engañarte? Él solo te pide que tengas confianza y una buena voluntad de aprender cómo llegar a ser libre. Él ofrece su maestro a quien quiera que pida y busque comprender su voluntad. Su buena disposición para dar está más allá de tu comprensión y de tu simple entendimiento. No obstante, ha dispuesto que aprendas el camino que te lleva a Él y lo que su voluntad dispone, goza de certeza. Su voz te enseñará lo que es el perdón y cómo concederlo, tal como Él dispone que debe hacerse. Entonces, el perdón verdadero, el perdón para salvar, nos ocurre, nos sucede porque permitimos que la visión de Cristo se derrame en nosotros. Permitimos que el Espíritu Santo nos inspire y nos haga ver esto de otra manera. No es el entendimiento, no es la razón. El perdón no se llega a través de la razón. Es el Espíritu quien lo infunde en la mente. Y esto es importante. No es a través del análisis, no es a través de la deducción, no es a través de ninguno de los recursos de la mente separada de la conciencia, porque el perdón no es de la conciencia, el perdón es una bendición del Espíritu en nuestra mente. Entonces, deja que sea una forma de conducirte allí donde los ojos de Cristo se convierten en la manera de ver que eliges. Así empezamos hoy, ¿verdad? Que queremos ver a través de los ojos de Cristo. Mira esa lección 271. Deja que sea una forma de conducirte allí donde los ojos de Cristo se convierten en la manera de ver que eliges. Abandona todo lo demás, pues no hay nada más. Cuando alguien te pide ayuda de la clase que sea, Él es quien, y ese Él está en mayúscula y el quién también, porque nos está hablando de Cristo a través del Espíritu Santo. Él es quien contestará por ti. Solo tienes que hacerte a un lado y no interferir. El perdón para salvar es su tarea. El tuyo aceptarla, el nuestro aceptarla. El concederlo, el del Espíritu. El perdón para salvar es su tarea y es Él quien responderá por ti.
Así que bueno, nos hemos paseado por muchos aspectos, ¿verdad? Del perdón. Espero que como que este mapa por el que hemos recorrido, que sería bueno que te leyeras el anexo del curso de milagro del perdón detalladamente. Y ahí te saqué varios extractos para que lo vieras, ¿ok? Claves para este tema del perdón. Entonces, en este instante, para cerrar, 2 minutitos, cierras tus ojitos allí y retomamos entonces ese pensamiento con el que empezamos hoy. Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Y reconoce que quieres perdonar. Pues quieres estar en mundo real, en esa antesala al estado celestial. Y solo el perdón nos lleva allí. 70 veces 7, siempre. Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Dalia, querida. Gracias, Lina. Tenemos Astrid. una pregunta por privado, ¿sí? Dice, ¿hay verdadero perdón si siento que debo alejarme de la persona para evitar la conducta agresora? Sí, esto es una pregunta que siempre surge, ¿no? Y que nos surge. Es importante, en principio, hacer todo este recorrido del perdón y que es el Espíritu el que va a infundir en ti esa acción a seguir, ese a lo mejor tomar distancia, porque una cosa es distanciarme y otra cosa es separarme. Me separo cuando odio. Me distancio es cuando tomo distancia del ego en el otro, a través de la conexión con el Cristo en mí. Evidentemente hay momentos en el que se requiere tiempo fuera, en el que se requiere que las cosas del mundo, los cuerpos, en este caso del maltrato, tomen distancia. Ponerse a salvo, entre comillas, porque la verdadera salvación va a ser cuando uno logra recoger toda la proyección que uno ha arrojado hacia el otro y perdonarse a uno mismo. Allí uno se libera, porque a ratos podemos separarnos de esa persona agresora, bien sea una pareja, un jefe, un padre, cualquier autoridad, ¿verdad? Y nos separamos físicamente de esa persona, pero mentalmente, energéticamente, seguimos estando esclavos. ¿Ves? Entonces, ¿qué es importante? Bueno, es importante dependiendo cómo estén las condiciones. Hay condiciones radicales en donde es fundamental el hacer ese primer paso de cambio de cosas externas, de ponerme a salvo en lo físico, así como cuando a veces no nos queda otra sino tomarnos un medicamento para que nuestra mente pueda encontrar a través del cuerpo un poquito más de calma para poder pensar mejor, para poder atender mejor lo que tengo que atender. En este caso, la distancia física sería como decir una medicina mientras me trabajo internamente para poder perdonarme, poder perdonar al otro primero, recoger esa proyección y terminar con el perdón en mí. Recordando que simplemente cuando hablamos de perdonarme es aceptar la visión de Cristo. ¿Ok? No sé si esto responde. Muchas gracias, maestra. Bueno, nos hiciste tomar conciencia de que el perdón de esta manera en que nos has enseñado se hace práctico y se hace fácil,
A veces uno se llena de cosas en la cabeza y teniendo estas guías, estos pasos, se hace muy práctico, ¿no? Y lo fundamental, o sea, el perdón es el que nos libera y nos lleva al amor. Así que gracias, Delia, gracias. Gracias a ti. Gracias, Astrid, por tu ayuda en el soporte técnico. Y ahora queremos invitarlos para que pasemos a integrar todo esto en nuestra sesión de luz. Que vamos a escuchar unas canciones y les pido que se integren, ¿no? con sus camaritas. Es hermoso verlos y participar entre todos. Muchas gracias. Gracias.